Desarrollar una de las grandes noticias de la ciudad, la defensa del patrimonio histórico, del patrimonio cultural, del patrimonio arquitectónico de la ciudad, centrado en la donación que le hizo Coltabaco a la ciudad del edificio ubicado en la Avenida Colombia o Boulevard del Río hoy con la calle 12, esquina. Entonces, está con nosotros el abogado Pablo Borrero, la abogada Luz Betty Jiménez de Borrero, la licenciada Yolanda Varela de Calderón, el comunicador Alex Sterling y yo haré la moderación del debate, un debate sobre este tema. Entonces, doctora Luz Betty, hagamos la precisión de la problemática hoy de ciudad alrededor del cambio de uso de ese inmueble público de la ciudad de Cali. Pues en primer lugar debemos de decir que la ciudad está conmocionada con lo que considera un atropello contra uno de sus inmuebles más representativos y declarado no solo patrimonio de interés cultural del municipio de Cali, sino que además es patrimonio nacional y entonces tiene unos ciertos requisitos. Es una edificación que aparece en las fotos, en las postales, en películas, en toda parte, de la que la ciudad se sentía orgullosa. Y se encuentra hoy la ciudadanía con la demolición al interior. Demolieron muros, levantaron pisos, van a quitar las ventanas que son las originales. Es decir, un cambio total. Allí, ¿cuál patrimonio queda? Como usted dice, efectivamente el problema radica en el cambio del uso que se le dio. Entonces, es posible que jurídicamente el alcalde no vaya a tener ninguna sanción, ni penal, ni disciplinaria. Es posible, porque va a decir, yo hice lo que dice el plan de desarrollo y esto viene desde el gobierno anterior, ahí está en el desarrollo. ¿Y por qué se cambió? Pues porque ese plan de desarrollo dijo que ese edificio, que era solo para oficinas de profesionales, no para que hubiese un flujo permanente de personas, pues ya no iba a ser eso, sino una universidad de las artes. Y obviamente el tráfico de personas diarios va a ser intenso y se van a necesitar otras exigencias, ya no oficinas, sino aulas de clase, etcétera, etcétera, y más baños, porque es una universidad. Cambiaron totalmente la edificación. Entonces, el señor alcalde y el departamento jurídico, ¿qué están diciendo? No, sencillamente esto está dentro de la ley, dentro del marco. ¿Cuál es la ley? Está el plan de desarrollo. Pero esto nos lleva a unas reflexiones aquí como ciudad y como analistas. Y es cómo la ciudadanía no puede permitir que los gobernantes, por el hecho de ser gobernantes o ser candidatos, sean los que deciden por la colectividad. La Constitución dice que los asuntos de interés general deben ser consultados y la ciudadanía es la que tiene que decidir sobre los asuntos de interés general. En esto del patrimonio histórico y cultural es un tema de interés general que no podía haberse manejado en forma secreta prácticamente, sin que se hubiera sacado a la luz pública, decir, ese edificio lo voy a destruir al interior para hacer una universidad. Si se hubiera dicho años atrás que eso iba a ser así, estoy segura que la ciudadanía hubiera saltado, como se dice coloquialmente, hubiese puesto el grito en el cielo, pero no se dijo.
solo ahora cuando ven la realidad de lo que está pasando. Entonces, como ciudadanía, tenemos que responsabilizarnos. Somos nosotros los que tenemos que decidir y hablar sobre esos asuntos de interés general. Ay, doctor Pablo, el edificio que fue denominado inicialmente del puente, porque frente al puente Ortiz, que perdió importancia al terminarse la continuidad vial de la calle 12 y de la avenida Colombia con el Boulevard del Río, inició su construcción en 1934 y fue entregado en 1936, y el arquitecto Guillermo Garrido Caleño estuvo en su construcción como gran asesor, y en 1969 fue declarado como un bien de interés cultural, 1969, es decir, una cosa con mucha anticipación, y luego es elevado con la nueva normatividad allá un bien histórico de la ciudad. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, lamentablemente lo que ha sucedido con este patrimonio cultural e histórico es la repetición de una serie de hechos que no solamente vulneran el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, sino que linda con el Código Penal. A mí me parece que esto que viene sucediendo es muy grave y que se repite porque aquí se han limitado, en tratándose de la defensa del patrimonio histórico, cultural, a dejar de las edificaciones las fachadas de los edificios simplemente para convertirlos inclusive en su interior en parqueaderos, que es lo que vemos en toda la ciudad de Cali, en el centro de la ciudad de Cali, ¿no? Que casas que han sido consideradas como patrimonio, pues mantienen las fachadas y destruyen todo el interior del inmueble. Pues por ese camino, pues lógicamente, de cuál patrimonio se va a hablar. De ahí pues la necesidad de que pues se reflexione sobre este tema, porque pues lógicamente los argumentos que han esgrimido los ingenieros para hacer la renovación o reconstrucción del edificio Coltabaco, pues no atentan contra el uso que se debería darle a ese edificio. Es imposible, por supuesto, que desde el punto de vista técnico allí pueda haber una universidad, ¿no? Sin que pues, se hagan los acondicionamientos, sin que se introduzcan los refuerzos de ese edificio, ¿no? Para poder garantizar de que pues, no va a haber ningún riesgo para la población que allí pues, estudia. Pero pues, ¿qué es lo que sucede? El error no es en hacer el reforzamiento porque sí, sino en el cambio del uso que se le está dando, de convertir eso en un patrimonio cultural, ¿no? Y entenderlo como tal y transformarlo en una universidad. Eso es absurdo, completamente contrario pues a la posibilidad de restablecer, ¿no? Eso como un verdadero patrimonio, conservar eso como un verdadero patrimonio. Ahora bien, a mí me parece que desgraciadamente las asociaciones de ingenieros y arquitectos que hay en la ciudad no se pronuncian, y aquí se viene generando un deterioro de ese patrimonio histórico a la luz del día, sin que nadie diga nada, con algunas pequeñas excepciones. Es el momento de llamar a la Asociación de Ingenieros y de Arquitectos para que se pronuncie, para que ellos den su punto de vista, para que ellos intervengan. Ellos también son ciudadanos, y todos los ciudadanos, todos los caleños tenemos por lo menos el deber de proteger lo que es nuestro. De ahí la necesidad de garantizar por ese camino la verdadera pertenencia de los caleños a su ciudad. Yolanda,
Sí, es muy triste lo que ha pasado con este edificio y con otros anteriores, pero aún más difícil es pensar el no pronunciamiento de los académicos, de los profesores de historia de las universidades, de los profesores de historia de los colegios de la ciudad de Cali, porque un visitante y nuestros estudiantes hacen lectura histórica de lo que pasa en la ciudad. Esos niños que traen al Paseo Bolívar y le muestran el edificio y su historia, y los han incluso ingresado al edificio y a otras partes. Entonces ya no se puede hacer esa lectura histórica de lo que ven, de lo que retienen en su retina. Y también para los visitantes, quienes pasean por el bulevar, extranjeros que vienen a la ciudad, hacen una lectura, y como cuando uno va también al extranjero, hace lectura de los edificios, de qué época, si es renacentista, si tiene arcos medievales, si tiene arcos romanos o griegos. Entonces uno hace lectura de los edificios y es muy triste desde ese punto de vista, pero más el silencio de los caleños. Es muy triste el silencio. A ver, yo quiero decirles que la escritura se firmó en el 2016, es decir, hace más o menos 6 años y medio, y la expresión del alcalde y del gerente de Celsia, quien es la entidad dueña hoy, era Cementos del Valle es asumido por el sindicato antioqueño, que es una de sus empresas grandes es Argos, y Argos en el Valle del Cauca está representado por la hidroeléctrica, la generadora de energía Celsia. Entonces Celsia firmó la escritura en favor del municipio, y el alcalde de la época, Armitage, dijo que ese era un edificio para actividades culturales y para recibir personalidades del exterior y para temas diplomáticos de la ciudad. Un buen uso, y eso se aplaudió en ese momento. Hay que revisar, como decía la doctora Luz Betty, el contenido, el texto de la escritura de la donación. Alex. Tengo una pregunta al panel. Antes de este nuevo uso que se le hizo como entidad académica, que tengo entendido que es el IPC, ¿qué uso tenía asignado antes el edificio? Y qué uso, no solo qué uso tenía asignado, qué uso se le estaba dando, qué estaba pasando. No, ese edificio fue construido, era de oficinas, allí siempre funcionaron oficinas. Por eso lo dije, no era de un tráfico intenso. Lo cierto es que es un patrimonio, para que la gente entienda. Preservar un patrimonio es ni más ni menos que conservar la memoria de una época, en este caso de la ciudad. Más cuando se vive diciendo por parte de los que están destruyendo este patrimonio que los caleños no tienen sentido de pertenencia. ¿Cómo van a tener sentido de pertenencia si esta es una ciudad totalmente diferente? Que cada alcalde viene y hace lo que le provoca, como ha sucedido aquí. Un patrimonio le dice a la gente cómo fue la sociedad, cómo era la época, desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural, hasta lo político, en que fue construido. En este caso, por ejemplo, los materiales en que estaba hecho ese edificio, el piso, mosaico, que después algunas oficinas le pusieron parque y todo, pero el piso original era mosaico. La buena calidad del mosaico, y eso se hace con cemento, demuestra cómo era de buena la calidad del cemento frente a hoy día, que todo se raja fácilmente y en corto tiempo. Entonces es una radiografía de cómo era la amplitud, eran los pisos en altura, no tan pequeñitos, lo cual los hacía más frescos. El ascensor mismo refleja un ascensor allí,
muestra cómo era la sociedad y los elementos que se utilizaban. Pues por un acto de vandalismo, porque eso es, aunque esté en el plan de desarrollo, pero es un acto de vandalismo que no mira las consecuencias, le quitan todo eso y nos van a poner adentro una edificación seguramente con mármol, los pisos, toda esa cosa, esa mala cultura, la contracultura que dejó el narcotráfico en Cali. Ese es uno de los debates que tenemos que dar. Nos acabaron el patrimonio y me parece gravísimo y más grave que una constitución que los que están gobernando se dicen de izquierda y venir del M-19, que fue el Partido Conservador y el Partido Liberal son los artífices de esta constitución, que la viven sacando como bandera para golpearnos, porque es para golpearnos, invocan derechos humanos, pero no para realmente garantizar los fundamentos en los que se sustenta este Estado social de derecho, que repito, uno de ellos es la participación ciudadana que se tiene que garantizar y el derecho de información. Pues aquí esos dos derechos fundamentales y fundantes del Estado social de derecho fueron violados por estos mismos gobernantes que el día en que se posesionaron juraron cumplir la Constitución y la ley. Este es un gran debate de ciudad y, como decía el doctor Pablo Borrero, realmente Cali Escribe está poniendo sobre la mesa, y yo reitero el llamado a los arquitectos y a los ingenieros como ciudadanos, porque obviamente no nos vengan a decir que para poner una universidad allí hay que hacer reforzamiento estructural, por supuesto, pero aquí la discusión es el cambio del uso que se le dio al edificio. Y vamos a ver, porque tenemos la sospecha, si mal no recordamos, que en la escritura se dice que había que conservar ese edificio y no lo están conservando. No están conservando los mosaicos, la decoración interior. Tumbaron los mosaicos. Todos los Oiga, nos dice Benjamín Barney. Y ese mosaico debe estar en algunas casas de alguna, porque yo desearía comprar porque es una belleza, mandado a hacer especial. Pues es que mire, cuando se hizo la renovación del Palacio Nacional en el centro, ¿qué fue lo que hicieron? Le cambiaron todo el piso original que tenía el palacio y le pusieron unas placas de mármol, ¿no? Unas placas de mármol, y tumbaron algunos muros que habían, en lugar de reforzarlos, los tumbaron para construir otras columnas, pues de las que se hacen ahora en las construcciones modernas. Y algo peor de la cual nos salvamos, que fue en la época en que existía Masitrans y se hablaba del famoso tren ligero. Iban a construir una estación en el Palacio Nacional, ¿no? Una de las rutas era que uno cogía el tren en San Nicolás y llegaba hasta el Palacio Nacional, ¿no? Y allí iba a haber una estación del tren. Imagínense lo que hubiera significado eso, pues cambiar absolutamente toda la estructura, ¿no? de ese edificio para reemplazarlo por una estación del tren. Ese es el criterio, pero es que aquí en la ciudad ha existido la idea de que aquí no hay edificaciones y construcciones que valgan la pena conservar, que eso es allá en Popayán o en Bogotá o en Medellín, pero que en Cali no hay realmente nada que valga la pena conservarlo. Y con esa idea, inclusive, muchos constructores, ¿no? tranquilamente van cambiando las cosas, ¿no? y van innovando de acuerdo con los estándares modernos, acabando con lo poco que hay del patrimonio. Ese sitio donde está Coltabaco es un sitio que hace parte del patrimonio histórico de la ciudad, porque allí está, diagonal está el Teatro Jorge Isaacs, que lo iban a tumbar la otra vez.
Y por supuesto el edificio del Férez Real, que lo tumbaron, que cometieron un crimen al tumbar eso y constituir ahí una plazoleta, ¿no?, que no tiene el mismo sentido. Luego el Puente Ortiz, es decir, ese es un sector muy, muy especial, privilegiado, ¿no?, que hay que conservar. Desgraciadamente, estos alcaldes y estos constructores no les importa sino el negocio. Y por eso es que en los planes de desarrollo, pues sencillamente se consignan unos cambios, ¿no?, formales de que hay que conservar el patrimonio, pero a la hora de la verdad lo que hacen es destruir el patrimonio. Lo que hemos venido afirmando y que nos consta a todos, como casas emblemáticas del centro de la ciudad han sido destruidas, se conserva únicamente la fachada y el resto se utiliza como parqueaderos, porque aquí no les importa absolutamente conservar lo que identifica a la ciudad. Lo que decía la doctora Lupetti es que hablar del patrimonio es hablar de la historia de la ciudad, de las condiciones reales en que existía la sociedad y vivían las poblaciones. Eso en todas partes del mundo se conserva. ¿Qué tal, pues, que de golpe nos dé por destruir la Torre Eiffel en París, ¿no?, o los jardines colgantes de Babilonia, o cualquiera de esas, o las murallas chinas, pues, sobre pretexto de que pues hay que innovar y construir y mejorar, pues, para efectos de tener una nueva ciudad? Eso es absurdo, completamente absurdo. Eso no es hacer una ruptura entre el pasado, el presente y el futuro de una ciudad con sus habitantes. A ver, nos dice el arquitecto Benjamín Barney que esta era la entrada clásica a la ciudad de Cali, de una serie de edificios clásicos de los cuales solamente quedan dos, relata Los Demolidos. Queda el este y el Palacio Nacional, hoy Palacio de Justicia, como se llame, y que fue declarado Monumento Nacional en 1959 y que era la vía más importante de Cali porque conectaba el Puente Ortiz con la Galería del Calvario, calle 12, y en consecuencia conectaba al barrio Granada, muy importante para Cali, con el Calvario, porque no existía la carrera 10 y mucho menos la autopista sur. Entonces esa era la vía más importante y ese es lo que nos recuerda y como conector de vecindario. Y nos dice él en sus palabras, dice, donado a Cali, ojalá que su uso para cultura no corra la misma suerte del Palacio Nacional, abandonado por años por el municipio hasta que lo regresó al Ministerio de Justicia. Y la razón puede ser la misma, no cuentan con un estacionamiento cercano ni cómo llegar en carro a su entrada. Y aquí aún muchos creen que el patrimonio construido es un encarte y por algo salieron de ellos. En este caso debe seguir siendo de cultura. Sí, lo que usted acaba de decir con la venia de la licenciada y del periodista aquí que estamos en esta mesa, lo siguiente, hacerle un llamado. Desde Cali escribe al Ministerio de Cultura con su departamento allá de patrimonio, hacerle un llamado a los entes de control y a la fiscalía, porque esto va a pasar por fiscalía. No pueden limitarse al formalismo de la ley. Allí sí yo le diría tanto al ministerio como a la rama judicial y a los organismos de control, debe aplicarse lo que dice el artículo 228 de la Constitución. Lo que prima aquí es el derecho sustancial y aquí era el derecho colectivo a la moralidad, era al patrimonio en la Constitución, esta del M19, la que tanto nos sacan todos los días, señor Jorge Iván. Allí se dice
que el medio ambiente y el paisaje y el patrimonio hace parte de esto, son derechos colectivos. Los valores. Entonces, que no nos vengan a anteponer y a decir el Ministerio de Cultura y la Fiscalía, no, es que hay un plan de desarrollo y ahí está, y el señor lo que hizo fue ajustar eso al plan de desarrollo. No, aquí es un patrimonio que se donó condicionado, que a la gente no se le dijo que lo iban a destruir, que gastaron una cantidad de plata, eso es un delito. Eso se llama detrimento patrimonial. Bueno, nos dice el Ministerio de Cultura, según comunicación que envía el 29 de marzo a la Alcaldía de Cali, que esa intervención estructural afecta al monumento nacional en la manera que ha sido muy invasiva, que ha demolido la totalidad de los muros internos y de las losas de entrepiso. Tememos, dice el Ministerio, por la integridad y real conservación de este edificio histórico y como tal emblemático para Santiago de Cali. Razón, decía ahora la doctora Luzbetti, que este es un caso idéntico al de la Sagrada Familia. Le solicita al alcalde toda la información porque hace parte ese inmueble del centro histórico de la ciudad, que es un monumento nacional y que están ellos muy preocupados porque es un bien de interés cultural, el edificio Coltabaco, por las remembranzas del Renacimiento español con fondo mudéjar o gótico, características que acreditan su clasificación. Es un edificio neocolonial, es un bien cultural que no se admiten demoliciones, y el ministerio envía las fotos al alcalde de todo demolido, ¿ya? Es una situación muy grave la que se presenta en la ciudad, y yo me uno a la solicitud que ha hecho la abogada Luzbetti Jiménez de Borrero, acogiéndolo en su totalidad. Entonces, ¿algo más? Sí, perdón, a mí me parece que debemos hacerle llegar al ministerio para que a su vez se lo mande a la fiscalía lo que se llaman insumos de la investigación que desde Cali Escribe hemos realizado sobre los antecedentes de este edificio, empezando por la escritura cuando se hizo la donación en el año 2016 y lo que dijo el alcalde de la época, Armitage, que se iba a destinar para la cultura, pero la cultura no en el sentido de que los bárbaros de ahora la entendieron, destruir para construir adentro una universidad. No era ese el sentido, y sobre todo que se hizo en forma muy subrepticia, porque, reitero, le ocultaron a la ciudadanía, a todos los sectores, qué era lo que allí se iba a hacer, que no era cosa distinta a la demolición en el corazón de Cali, en plena zona histórica, porque a unos metros está la ermita, porque está el Teatro Jorge Isaacs y porque está el Palacio Nacional. Aquí no podemos seguir. Un alcalde en los años 90, a finales de los años 90, le metió, hizo tumbar los puentes originales, el puente Ortiz y el de la cervecería. Esos puentes no son los originales, los tumbó. La ciudad protestó en esa época
el doctor Pablo Borrero y yo, y creo que el doctor, si mal no recuerdo, también el doctor Ramiro Varela, protestamos. Aquí mucha gente, arquitectos, ingenieros en esa época, porque cómo se le ocurría venir a tumbar sin necesidad eso original, las barandas, no los puentes, las barandas de esos puentes originales para hacer eso, el despilfarro de plata. Aquí no podemos seguir eso, porque los ciudadanos somos los que pagamos los impuestos y los impuestos no nos van a seguir diciendo qué es lo que se va a hacer con ellos. Somos nosotros los que tenemos que decidir. Yo quisiera complementar, porque pues estamos frente a unos hechos y lo que ya destruyeron no se puede volver a reconstruir, ¿no? En el caso del edificio Cotabato. Y va a seguir sucediendo lo mismo con otros edificios que son patrimonio de la ciudad. A mí me parece que hay que tomar acciones y que sería muy bueno que, por ejemplo, desde la revista nos dirigiéramos al Ministerio de la Cultura y la Educación, porque esto hay que sacarlo del ámbito puramente local y regional y de esa justicia que hay aquí, que investiga y tranquilamente no resuelve nada, o como lo hemos podido constatar. A mí me parece que sería muy importante, si es posible, que de la revista, por ejemplo, a través de nuestro director, pudiéramos conseguir una cita con el ministro de la Cultura para plantearle al ministro de la Cultura esta situación que se viene presentando en Cali, porque es que esto no es un hecho fortuito ni casual, sino que se viene repitiendo desde hace muchos años con una serie de construcciones emblemáticas, ¿no? Lo que hicieron con el Batallón Pichincha, por ejemplo, lo que hicieron con el Hotel Alférez Real, por ejemplo, ¿no? Pues hace parte de toda una concepción, inclusive de una política, ¿no?, que la formalizan a través de los planes de desarrollo para justificar, ¿no?, el derrumbamiento y la liquidación de todo lo poco que tenemos en materia de patrimonio histórico y cultural. De tal manera que a mí me parece que sería bueno que nuestro director hiciera una petición, ¿no?, directa al Ministerio de la Cultura para ver si es posible una entrevista, pues él tiene facilidades para viajar y para estar en contacto con muchas autoridades dadas sus relaciones, y me parece que es importante que se haga esto, porque hay otras cosas que habría que hablarlas, ¿no?, sobre lo que tiene que ver con el patrimonio cultural y histórico de toda la ciudad. Hay otras cosas a las cuales les quieren meter la mano, y entonces me parece que ha llegado el momento en que... Es decir, basta. Sí, de que se ponga un punto final a este deterioro del patrimonio y incluso de lo que siempre se ha hablado, que los caleños han perdido el sentido de la pertenencia, pero es que no se sienten caleños porque todo lo están cambiando y lo están destruyendo, y uno no puede suprimir sobre pretexto de construir en el presente el futuro de una ciudad, acabar con el pasado, porque existe una relación entre todos esos aspectos. Oiga, les quiero participar que hace 4 años Cali escribió Joya arquitectónica desvirtuada en sus usos, burocracia y abandono, y saca todas las fotos de Cotabato que están hoy, que ya no existe. Entonces, los pisos, y presenta las oficinas como habían, y la galería de los pisos y del establecimiento. Mira, aquí una cosa se hace precisamente, y se dice en el artículo nuestro que
el edificio fue entregado exclusivamente por el presidente de la Junta Directiva del Celsia y el presidente ejecutivo de esa compañía para hacer exclusivamente actividades culturales, eventos y museo. Sí, claro. Es la escritura de la salvación, Claro, doctora. claro. Por eso la escritura es importantísima para el ministerio enviarle una copia y para la fiscalía. No, enviarle Es una que hay que copia, no, sentar un pedir precedente. una cita con el ministro. Sí, hay Hay que que hablar sentar un con precedente. esa gente allá en Bogotá, porque es que Argumentar, eso de sí, mandarle posible. únicamente razones y toda esa cosa, eso no sirve. Eso no sirve. Repito, eso Algo no cultural era un sirve. museo, por ejemplo. Bueno, entonces esa es la conclusión. Bueno, ¿Sí? Algo usted cultural, tiene la sala de palabra. conciertos. Bueno, listo. Usted que tiene esa posibilidad de pedir la Vamos a cita. hacerlo hoy, ya mismo. Sí, claro. Mostrarle las fotos a Yolanda y a los demás. Bueno, muchas gracias.